Todas las noticias y la actualidad del sector. Análisis, información e inversión. Todo en Crypto Trend. Tenemos a Bitcoin por encima de los $72.000. Tenemos a Ethereum por encima de los $2.700. Estamos viviendo un cierre del mes de octubre bastante alcista, sobre todo para Bitcoin, pero también está siendo positivo, obviamente, para alguna de las principales altcoins, alternative coins. Estamos de enhorabuena los que invertimos, por supuesto, en criptomonedas y lo que se viene. Insisto que era estacionalidad, la temporalidad del ciclo halving también que se viene aquí, de aquí a los siguientes meses, es muy buena. O sea que, como dice siempre José, abróchense los cinturones, que lo que viene pues una montaña rusa tremenda. Dicho esto, hay muchas noticias, ¿no?, que van rondando, como siempre, el mundo de las criptomonedas. Estamos viendo cómo las ganancias no realizadas de Michael Saylor, de Nayib Bukele, son brutales por hacer DCA en Bitcoin, ¿eh? Simplemente han ido comprando y acumulando a lo largo de los últimos meses, años, y aumento es una de las trades más rentables. ¿Por qué? Porque ahora mismo el 98, el 99% de los inversores en Bitcoin están en beneficios, claro, que están máximos históricos. Casi todo el mundo que ha invertido en criptomonedas está en beneficio. Entonces, claro, es muy complicado y lo que queda, porque nuestro escenario es que esto pueda seguir subiendo y pueda seguir rompiendo máximos. Por cierto, BlackRock, la gestora de fondos más grande del mundo, sacó un ETF, ya sabemos todos, de Bitcoin al contado, ya tiene más de 30.000 millones dentro de ese ETF, lo ha batido obviamente en un tiempo récord. Es el ETF que más rápido ha conseguido ese dinero en la historia. Brutal, ¿eh?, la aceptación que está teniendo el Bitcoin, insisto, y lo que queda. Está como Internet en 1999 en términos de adopción. Vamos a ver, como siempre, unas imágenes, claro que sí, métricas, que nos ayudarán a entender cómo está este sector maravilloso, sector centrándonos en el Bitcoin. Vamos con la primera, con este fondo blanco. Bueno, vamos a ponerla en grande para que también lo veáis mejor desde vuestras casas, dispositivos móviles, tablets. Y esta, mira lo que nos dice, ¿eh? Hablando de BlackRock y de los ETFs de Bitcoin, pues fijaos como ayer vimos la entrada más importante de, bueno, los inflows más importantes en los ETFs de Bitcoin desde marzo. Ahí lo veis, Strongest Bitcoin ETF Inflows in March, es decir, lo más fuerte desde marzo. Ayer tuvimos un día muy alcista, y esto es bueno, porque se suele ver traducido en el precio. De hecho, estaba subiendo ahora mismo en la apertura americana el precio, ¿no? La demanda, por lo tanto, sigue siendo muy buena, y la más fuerte, insisto, está demanda en los ETFs, obviamente no en todo el Bitcoin, pero los ETFs de Bitcoin estadounidenses desde marzo. O sea que ahora mismo estamos viendo como el momentum que estamos teniendo en Bitcoin para este cierre de semana. Además, tenemos el catalizador Donald Trump muy cerquita. Ya son pocos, creo que son 6-5 días hábiles para que nos quedan para las elecciones. Ya sabéis que las criptomonedas son más, porque obviamente el fin de semana siguen abiertas. Esto es como el chino de tu casa, ¿verdad? 24/7. Ahí está de momento los ETFs de Bitcoin, que nos auguran de verdad que la demanda sigue fuerte, muy fuerte, de hecho, la más fuerte desde marzo. De hecho, vamos con la siguiente imagen, con la segunda que os traemos en el día de hoy, después de ver estos ETFs del Bitcoin. Vamos a ponerlo en grande, porque esa es otra métrica muy interesante. Muchos de vosotros ya, bueno, pues conoceréis, pero vamos a actualizarla y ver qué nos está diciendo ahora mismo. Y es que, fijaos, estas son esas bandas, las famosas bandas, tenemos ahí el riesgo moderado, el moderate risk and lower boundary, ¿vale? Y son esas bandas que se tiran por abajo del precio, el precio está en negro justo en medio, y como las bandas de Bollinger, ¿verdad?, que se tiran por abajo y por arriba. Y fijaos la de arriba, que es lo vamos marcando, cómo funciona muy bien. Fijaos cómo cuando estábamos en 2020, 2021, nos marcaban esos techos de mercado cuando tocaba la banda superior, y cómo también lo tocó en 2023, cómo lo tocó también en 2024, en enero, marcando ese techo del mercado, esas zonas de resistencias, y cómo ahora mismo nos podría llevar a una resistencia un poco más a corto plazo, medio plazo, a esos 86.200. Es decir, para que el siguiente nivel que podemos tocar, si rompemos máximos, cuando rompamos esos máximos que estuvimos muy cerquita a tocar ayer, esos máximos, ahí hay una zona obviamente de que hay muchas ventas, y esas ventas, si se liquidan esos cortos, podemos tener un short squeeze que nos lleve en las siguientes semanas a ese nivel que estamos dando de 86.000, que es una zona también de resistencia importante y que obviamente podrá actuar como freno del precio, y quizás ahí podamos ver también ciertos rebotes. Pero para que tengamos un poco claros el esquema que podemos tener de aquí a las siguientes semanas, que para mí va muy parecido al que nos dice este gráfico, esta métrica que vemos aquí también con esas bandas. Vamos con la siguiente, la tercera imagen que os traemos para hoy. Como siempre nos gusta
traemos los mejores gráficos, las mejores métricas, que estéis informados lo máximo posible. Y esta de aquí es de las mejores también. Eso sí, el fondo blanco, por lo tanto vamos a ponerlo en grande para que lo veáis bien y entendamos bien qué nos quiere decir también esta gráfica. También, por supuesto, vemos el precio del Bitcoin y vemos ese famosísimo, ¿verdad? El MVRV, ¿verdad? Es una métrica de las más usadas en Bitcoin. Y como fijaos, cuando tocamos esta zona de techos, ya mirar como cuando tocamos estos niveles, ¿no? De los 71.000 o así en 2021, estamos casi en un 4x, ¿no? Luego también tocamos en un 2,93, ahí tuvimos las correcciones. Volvimos a tocarlo a principios de este año, en marzo más o menos de este año, cuando tocamos los máximos históricos, en un 2,73. Y fijaos cómo estamos acercándonos otra vez, de hecho estamos a punto de tocar los máximos, ¿no? Muy cerquita, en una zona mucho menos sobrecalentada, ¿verdad? Estamos en una zona bastante mejor, ese 2,12 está bastante menos sobrecalentado el mercado, o sea que tiene espacio. Lo que quiere decir es que esto tiene espacio, tiene recorrido, tiene todavía, bueno, espacio para sobrecalentarse mucho más, llegar incluso a niveles quizás de 4 o 3,5, o sea que, insisto, nos sigue pareciendo que la estructura que estamos viendo en máximos no es tanto una estructura de distribución, como lo habíamos visto en los casos anteriores, que está marcado con ese recuadro en rojo, sino una estructura de reacumulación, es decir, una estructura de consolidación para romper ese recuadro que está en rojo y seguir subiendo para llegar a niveles de mucho mayor sobrecalentamiento que nos marcaría esta métrica tan importante. Vamos, una vez visto esta, a ver, ya sí, la cuarta imagen que os traemos para hoy. Es que hay que tener, cuando tengamos más datos, todos los datos sobre la mesa, tomaremos mejores decisiones, obviamente, Y esta aquí, fijaos, bueno, esto es más que una métrica, es una noticia. Una noticia que siempre nos gusta traer, las noticias más importantes. Noticia también es que nos podéis seguir, obviamente, aquí en @tradingpromedia en todas las redes sociales. Y esto es desde Florida. Vamos a ponerlo en grande para que lo leamos bien. Aparte, lo compartíamos, obviamente, en nuestro Twitter, @tradingpromedia, y lo veis, el oficial. ¿Y qué decíamos? Fijaos, ahí está la carta, no la vamos a leer, obviamente, es una carta en inglés, pero el que quiera leerla la tiene adjuntada en el Twitter, en @tradingpromedia. Pero básicamente lo que dice lo explicamos arriba en español, ¿no? Y es que el director financiero de Florida, con esa carta que está adjuntada abajo, aboga por la creación de una reserva estratégica de Bitcoin en Estados Unidos. Califica también a Bitcoin de oro digital y se opone, un poco en la línea de Donald Trump, ¿verdad?, a la introducción de una CBDC, de una Central Bank Digital Currency globalista en el país, ¿no? O sea, se ve un poco es una línea bastante positiva, ¿no? Si tomaran más políticos esta línea, creo que nos iría un poquito mejor a todos. Pero bueno, creo que es noticia y creo que es reseñable bueno, que ciertos políticos, en este caso el director ejecutivo de Florida, pues esté también proponiendo una idea que me parece bastante interesante. Y sí, efectivamente, muy en la línea del que ya veremos si será o no será presidente de Estados Unidos. Esto lo sabremos en pocos días y además lo estaremos comentando, como siempre, aquí en directo en Más que Mercados. Gran repaso, como siempre, a todo el ecosistema cripto. Ahora vamos a ver qué nos tiene que decir José de los diferentes activos. Nos está esperando, como siempre, en el set. Vamos allá.